Bueno, estamos nosotros, lo que sería la cuarta visión, ¿eh? Ustedes tienen los bosquejos allí, hoy nos vamos a detener un poquito en lo que es la culminación de esta cuarta visión, que comenzó desde el capítulo 14, perdón, 12 al 14, y que también es la primera parte de la segunda parte del libro de Apocalipsis. Espero no hacerle un lío, ¿no? Pero más o menos como para que puedan recordar. Nosotros hemos empezado a estudiar esta forma más sencilla del Apocalipsis explicado de una manera que el doctor Martin Lloyd Jones, incluso otros teólogos que a mí me han ayudado mucho a comprender, han clarificado tal vez la forma de interpretar este libro, ¿no? Y como lo hemos venido diciendo, lo venimos anunciando y avisando en todo momento, de que Apocalipsis es un libro en el cual hay que respetar fundamentalmente las reglas interpretativas de la hermenéutica, la aplicación correcta, y entendiendo que este lenguaje con que ha sido escrito este libro es profético, con un lenguaje apocalíptico que es totalmente figurado, simbólico. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la interpretación privada de conjeturas probablemente muy aceptada para la razón o para la imaginación, pero a lo mejor nos olvidamos del mensaje que transmite, ¿no? Entonces, lo que hemos concluido en al empezar a estudiar esto es que al usar las reglas de hermenéutica nos va a permitir a nosotros tener una mayor comprensión del mensaje que se transmite siguiendo un hilo conductor en todas las cosas. Entonces, Apocalipsis tenía dos partes, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al 22. En esas dos partes encontramos siete visiones, que es exactamente la misma, así como hemos visto la clase pasada del capítulo 12. Hemos visto que se cumple exactamente todo el mismo ciclo desde la primera venida de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y ascensión, y la iglesia perseguida en este mundo, en la cual iba a traer muchas tribulaciones, muchas angustias, grandes dolores, pero a la vez la presencia prometida del Señor, la cual iba a traer paz, y anunciando el final, en el día del juicio final, en la segunda venida de Cristo, con la recompensa para los justos, los redimidos, y la condenación para los malvados, ¿no? Entonces hemos visto que el capítulo 11 era un capítulo bisagra para el final de la primera parte, y hemos visto el capítulo 12 como un capítulo bisagra para el inicio de la segunda parte, puesto que primero veíamos la iglesia batallando y triunfando juntamente con Jesucristo por las cosas de este mundo, pero ahora en esta segunda parte vemos nosotros la victoria de Jesucristo y la iglesia sobre las fuerzas de Satanás, ¿no? Entonces, bueno, espero que ustedes ya hayan tenido leído el capítulo 13 y 14. Ya hemos visto nosotros en el panorama y el mensaje que nos transmitía el capítulo 12, pero vamos a ver esta cuarta visión que transcurre desde el 12 hasta el 14, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá se vuelve a ver exactamente lo mismo. Es como que volvemos hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 14, la mujer que estaba encinta, el niño que nace, el dragón que quería matarlo, el niño que fue arrebatado al cielo. Toda esa parte es el inicio de esta nueva historia que se ve de la misma visión repetida siete veces en todo el libro de Apocalipsis, ¿no? Y cuando hace relación al capítulo 12, versículo 5, a un hijo varón, alude claramente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces comenzamos otra vez por su principio y nos muestra exactamente la misma oposición que recibe, y la muerte, la resurrección, y cómo fue tomado al cielo, y el principio de la era cristiana, o la iglesia, su iglesia comienza a ser perseguida, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos que inmediatamente, para conectar el 12 con el 13, hemos visto nosotros que el versículo 17, el capítulo 12, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Mm? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que este versículo conecta con lo que aparece ahora, el famoso capítulo 13 de la bestia,
o las dos bestias que revela acá, y especialmente la resistencia del pueblo de Dios en este clima o esta tensión que aparece en este versículo, en este capítulo, perdón. Entonces, ¿qué vemos ahora en el capítulo 13? Un conflicto que se muestra crudamente, descarnadamente, de la persecución de Satanás contra la iglesia. Porque el capítulo 13 de Apocalipsis comienza a describir la aparición de dos bestias. La primera bestia surge del mar, la segunda bestia surge de la tierra, y lo que nosotros podemos ver que en el pensamiento reformado, y voy a mencionar mucho que esta es una clase con orientación a la teología reformada, porque después lo ven al video, ven a clase otros hermanos que tal vez no tienen la identidad de una iglesia reformada y probablemente va a traer alguna tensión en cuanto a algunas definiciones, siempre respetando todo lo que creen y piensan y dicen los hermanos, pero nosotros estamos transmitiendo una enseñanza de acuerdo a la teología reformada. Entonces, para el pensamiento reformado, estas dos bestias simbolizan, primero, el poder corrupto y tiránico de los gobiernos y sistemas operativos. Todos, cada día nos estamos dando cuenta más cómo el sistema de este mundo, gubernamental, político, religioso, económico, está con una fuerte tendencia a ir cada vez más en contra de los principios de Dios. Entonces, estos sistemas opresivos buscan con una clara y ya no encubierta intención de suplantar la soberanía de Dios, y lo podemos ver con todo el avance de la ciencia, de la tecnología. Hoy es sorprendente ver cómo se usa la inteligencia artificial, como la omnisciencia del hombre, y querer simplemente depender y volcar totalmente la curiosidad e interactuar de una forma ya no bajo cierto temor o cierta deseo de preservación, sino que es totalmente abierto. Y este sistema lo que quiere es el reemplazo, como lo hizo Satanás en el huerto del Edén, cuando la mujer escuchó la mentira de la serpiente y estando allí Adán, cuando le dijo, no va a pasar nada si comen de ese árbol prohibido, lo que sabe Dios que el día que ustedes coman, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Entonces, la sustitución, el reemplazo a la soberanía de Dios, lo que vemos que esto es lo que este sistema mundo está cada vez más en forma descubierta, o ya no encubierta, sino claramente visible de sus intenciones. ¿Y qué es lo que hace este sistema operativo del mundo, de esta primer bestia? Exige lealtad total de la humanidad. Entonces, la primera bestia representa al poder político militar que se levanta en la oposición al reino de Dios. Ustedes verán que lo que Jesús está trayendo como revelación es algo que a lo largo de la historia del cristianismo ha ido manifestándose, pero mucho más en el tiempo previo a la segunda venida de Cristo, puesto que Jesús dijo que habrá guerras y rumores de guerra y que habrá tribulación, pero cuando está hablando del final, cuando habla de la maldad en aumento, cuando habla de la manifestación del hombre de pecado, comenzamos a ver que el tiempo final para la iglesia va a ser específicamente un choque cósmico en el sentido espiritual con las fuerzas de Satanás, ¿no? Entonces, todo esto es levantarse en oposición contra el reino de Dios. Y la segunda bestia, que a menudo se identifica con el falso profeta, y ya el solo hecho de hablar de un falso profeta es un falso mensajero, o que trae un mensaje religioso, espiritual, pero con una intencionalidad definidamente clara de ir en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios de la palabra de Dios, porque esta segunda bestia, que recibe autoridad de la primera bestia, del poder político gubernamental, es el poder religioso corrupto que va a tomar y va a capturar prácticamente lo que podríamos decir la espiritualidad de los seres humanos,
en un claro manto que yo por lo menos lo identifico como el ecumenismo, que es lo más peligroso o lo más relacionado con la, iglesia, la idea de la gran ramera, ¿no? Un poder religioso prostituyente a los principios de fidelidad a la palabra del Señor y al Dios santo y celoso que es nuestro Dios, ¿no? Entonces, este poder religioso corrupto seduce a las masas haciendo que caigan en idolatría y en una gran apostasía, que es lo que Pablo predice antes de la venida del Señor Jesucristo. Y desde la visión reformada, este conflicto no solo es algo que pertenece al futuro, sino que refleja la batalla constante entre el reino de Dios y los poderes del mal en la historia de la humanidad, desde Génesis, cuando Dios los expulsó del paraíso y sentenció el juicio sobre Adán, sobre Eva y la serpiente. También nosotros podemos ver que este conflicto en la cual la humanidad se va a enfrentar contra la iglesia o contra el reino de Dios, y estos poderes del mal que históricamente se han manifestado, lo vemos que representan claramente con la figura tanto del dragón del capítulo 12 como acá en el capítulo 13, en el versículo 2, que habla de la bestia y el dragón que dio su poder. O sea, vuelve a identificar a Satanás, que es justamente el que está motivando a esta manifestación bélica y de opresión contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Tomando otra vez el versículo 17, el capítulo 12, que vemos claramente la furia de la iglesia, de Satanás contra la iglesia, contra los descendientes de la mujer, contra los que guardaron los mandamientos de Dios, contra ellos va a ir esta batalla. Nosotros podemos empezar a ver que nuestras vidas y la vida de todos los lectores cristianos de Apocalipsis pueden entender el clima de esta profecía, que muestra una tensión, porque nosotros estamos en este mundo y, si bien es cierto, no pertenecemos al mundo. Jesús dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, los protejas del mal. Ahora, no ha fallado el Señor en su oración, porque ustedes probablemente pueden decir: pero ¿cómo, si Jesús oró para que nos guarde del mal? Han habido tantos mártires que han muerto y tantas persecuciones y sufrimientos en la historia del cristianismo en estos 20 siglos de vida que lleva la iglesia. En realidad, la muerte no es un problema para los que están en Cristo Jesús. Y la persecución no es otra cosa más que una bienaventuranza, que Jesús lo dijo de sus propios labios, diciendo que cuando nosotros seamos perseguidos, vituperados, maltratados, encarcelados o incluso muertos por causa de Jesucristo, es grande el galardón y somos tremendamente bienaventurados. Por eso es el principio del reino, que el que quiera guardar su vida la perderá, mas el que la ponga al servicio del Señor, este sí la hallará. Entonces se trata del carácter con que la iglesia tiene que entender que hay un conflicto, pero a la vez hay una presencia prometida y hay una gran esperanza eterna de gozo en la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar. Así que en este sentido encontramos acá lo que hace referencia a esta marca de la bestia, ¿no? La famosa marca de la bestia, que se ha hecho tan rico Hollywood con tantas películas y tantos libros de novelas de terror y cuantas cosas más, con el número 666 y la interpretación tan peligrosa de muchas iglesias cristianas evangélicas que han sucumbido en la ignorancia de llegar a pensar que la marca de la bestia son cosas que van a suceder y que van a estar los cristianos expuestos a que pase esto, a que caiga alguno en la tentación de ser marcado por la bestia. Cuando hace referencia a esa marca que dice desde el versículo 16, cuando dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se pusiesen la marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí? Acá vemos nosotros
lo que está diciendo en una forma simbólica, ¿sí? Porque se han caído en muchas conjeturas del chip, del microchip. En un momento eran las viejas computadoras. Yo soy recibido de programador en sistema, y me acuerdo que fuimos uno de los pioneros estudiando todo lo que era programación y empezar a ver lo que era esto con una semejante aparato, semejantes máquinas que algunos se debe acordar. Y uno ya decía que la computadora era la bestia y que todos íbamos a tener cierta exposición peligrosa, y luego se habló del código de barra, y luego se empezó a hacer conjeturas con la tiara del Papa y cuántas cosas más. Entonces, cuando dejamos volar la imaginación, podemos llegar a tener un serio conflicto y confusión peligrosa, y nos desviamos de lo que realmente está diciendo. Lo primero que hay que aclarar en cuanto a esto es que en este versículo 16 hace referencia a un control y un dominio que tiene Satanás sobre todo lo que piensan y todo lo que hacen. La frente es la señal de la dignidad de la persona, que hace referencia a la personalidad o lo que transmite la esencia del ser de lo que piensan. Por lo tanto, los que están bajo esclavitud de Satanás, Satanás tiene dominio de cautivar su mente, y el apóstol Pablo se encarga perfectamente de hablar de la mente reprobada, de la mente entenebrecida, la mente carnal, y todas esas expresiones de la mente están mostrando la decadencia o de la naturaleza del hombre pecador bajo un estado de esclavitud de Satanás. La mano derecha, en la cual dice que va a estar la bestia, es también en el contexto cultural histórico judío, en la cual la mano izquierda no se la utilizaba porque esta era la siniestra, de ahí viene una palabra que marca un rechazo, y la diestra era la mano que se podía utilizar para hacer la tarea de labores, de edificaciones, de producción y cuantas cosas más. Entonces, una mente capturada por un sistema mundo gobernado por la primera bestia, que es político y gubernamental, con un sistema corrupto anticristiano, y la segunda bestia, que es un poder religioso, es controlar lo que piensas y lo que haces bajo la intención del dominio de Satanás. Pero ustedes verán el versículo 17 que dice que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, y su número es número de hombre, y su número es 666. Que acá claramente la Biblia responde a la Biblia. El número 6 es número de hombre. El número 6 en la numerología profética y bíblica representa al hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Y nosotros podemos ver que en la tradición y cultura hebrea, judía, en la magnificación de algo que tenía que hacerse resaltar por lo demás, por encima de lo demás, se usaba la repetición, ¿sí? Jesús, cuando quería enfatizar algo, decía: de cierto os digo. Cuando vemos el trisagio de los ángeles diciendo que Él es santo, 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 está hablando de un trisagio para la proclamación y la exaltación de la máxima expresión. Y cuando vemos acá que está diciendo que la bestia tiene un número, y su número es número de hombre, el número de hombre es 6, y cuando dice 666 está diciendo hombre, hombre, hombre. Por lo tanto, el hombre quiere, como sea, en su naturaleza caída, suplantar y sustituir a Dios. Es la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del hombre que abusa del relativismo, abusa de ¿cómo podría decir?, de la expresión de la independencia, del rechazo, de la sustitución. Y esto es algo que el apóstol Pablo ya lo mencionó en su carta a los romanos, mostrando cuál es la culpabilidad del hombre, por qué está condenado. Porque el hombre en su corazón depravado, habiendo conocido a Dios, no le dio
gracias a Dios ni le glorificó como a Dios, sino que se dedicó a glorificar a las criaturas en vez de su creador. El punto acá es que todo lo que quita la gloria de Dios y todo lo que rechaza la gloria de Dios y es derivada hacia la creación es la provocación a la ira de Dios. Por eso es que el plan de salvación, sea para justificación y vida eterna o para condenación, Dios es glorificado. Es glorificado entre los que se salva porque Él glorifica su misericordia, y es glorificado entre los que se pierden porque Él glorifica su justicia. Dios es un Dios misericordioso, pero a la vez es justo. Por lo tanto, nosotros vemos acá que al decir que el número de la bestia es hombre, 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 no está haciendo referencia a la literalidad de un tatuaje del 666 en la frente o en la mano, sino que el hombre quiere lograr sustituir en su omnisciencia humana a la soberanía de Dios. Y en este punto lo que nosotros podemos ver acá es que si hay cristianos que dicen, entonces yo, ¿cómo puedo hacer para que no sea marcado por la bestia? Pues déjeme decirle que ningún verdadero cristiano va a ser sellado por la marca de la bestia, porque según el capítulo 13, versículo 8, dice quiénes son los que tendrán este sello. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ninguno de nosotros va a ser alguien para quitar y erradicar el temor de la marca de la bestia. Ningún verdadero cristiano va a ser absolutamente marcado ni sellado por ninguna bestia, porque nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida el día que yo repetí la oración del arrepentido. No, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 3, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Versículo 13 es la conclusión de este concepto de la elección en la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo, Dios ya escogió al pueblo que iba a glorificar el nombre de Jesucristo, a cada uno de los escogidos, a esos millares y millares que revela Apocalipsis de toda tribu, lengua y nación, cuyo número es incontable, incalculable. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad del Evangelio, de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. No es que seremos sellados el día que repitan una oración, fuimos sellados antes de la fundación del mundo en el acto electivo del Padre. Por esa razón, mis amados hermanos, no existe la posibilidad alguna de que ningún cristiano, absolutamente ningún cristiano, quede marcado o vaya a ser marcado por la bestia. No es así. Y los que son, los que están alejados, los que están reprobados, los que no son salvos, los que no están regenerados, no van a ser sellados por la bestia, ya están bajo el control y el dominio de Satanás, como dice Efesios capítulo 2. Pero lo que nosotros podemos ver es que la Biblia, respondiendo a esto, en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, cuando vemos la multitud de gente vestida de ropas blancas, esa gran cantidad de personas que están allí alabando y adorando al Señor, también hace referencia a todos aquellos que estaban escritos en el libro de la vida. Versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daños a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿En el sentido de qué? De la
aplicación de la redención, de la consumación de esa redención. Acuérdense que la redención de nuestro Cristo fue hecha antes de la fundación del mundo, como dice el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, la aplicación de la redención es en el acto regenerativo que provoca el Espíritu Santo en el cristiano, que le da nueva vida. Por eso, mis amados hermanos, lo que nosotros podemos ver es que la iglesia, desde esta óptica, debe estar preparada para sufrir por causa de Cristo, pero a la vez de rechazar cualquier compromiso con los poderes del mal, reconociendo su lealtad suprema para nuestro Señor Jesucristo y no para los sistemas terrenales corruptos de este mundo. En conclusión de este capítulo 13, en este sentido, no es solo una advertencia sobre el futuro, sino una descripción de la lucha continua que enfrenta la iglesia en cada era. Cada hermano, desde la iglesia que fue fundada en Jerusalén con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, después que Jesús fue ascendido, Apocalipsis 12 dice que cuando no pudo matar al niño, comenzó a perseguir a la mujer y ella fue llevada al desierto para ser sustentada y Satanás con toda ira quería ir en contra de la iglesia. Por esas razones que nosotros podemos ver que resalta el capítulo 13, versículo 10, lo que podemos hablar de la resistencia al poder de la bestia, de este mundo perverso, a través de la fe. Es un tema en el cual claramente refleja el versículo 10, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. La paciencia y la fe de los santos. Con la paciencia y la fe de la iglesia somos los que perseveramos y resistimos todo tipo de artimaña de Satanás. Y por eso, mis hermanos, la iglesia reformada, el concepto escatológico reformado, está mostrando claramente que este pasaje sirve para exhortación en un sentido de discernimiento, identificando y resistiendo los ídolos modernos que buscan reemplazar a Dios. Como vivimos en un mundo donde permanentemente está expresando todo tipo de manera de distraernos, de sacarnos del enfoque de Jesucristo y empezar a vivir una vida asociada con un sistema que ha sido diseñado para quitarnos el asombro de nuestro Dios y empezar a asombrarnos por cosas triviales de este mundo, la advertencia de este capítulo especialmente es justamente saber que va a haber persecución, como lo ha habido en toda la historia de la iglesia, va a haber padecimiento, va a haber momentos difíciles, pero algo que va a terminar concluyendo esta visión del capítulo 12 al capítulo 14 es exactamente lo mismo que se ve en todas las visiones que vamos viendo en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esta resolución a este conflicto, esta sensación de desolación, de persecución, de muerte, de agonía, no tiene ningún tipo de profundidad cuando nosotros conectamos la victoria de Jesucristo y de la iglesia sobre todas las fuerzas del mal, y lo representa acá el capítulo 14 de Apocalipsis. Así, Apocalipsis 13 representa el conflicto y la amenaza de la apostasía. Apocalipsis nos ofrece a nosotros todo lo contrario, una visión de esperanza, una visión de victoria, de triunfo, porque acá aparecen nuevamente estos famosos 144.000. Y comienza el capítulo 14 diciendo, después miré, primero vio la persecución, vio las bestias, vio el odio de Satanás y del sistema mundo contra los creyentes, y garantiza que los creyentes no van a ser marcados con la bestia porque ya están sellados y ya están escritos sus nombres en el libro de la vida.
pero inmediatamente dice, después de esto miré y he aquí el Cordero. Qué hermoso es inmediatamente ver la visión que comienza con la imagen del Cordero, o sea, con la imagen de Jesucristo, y que estaba como de pie sobre el monte de Sión. Eso habla de autoridad, eso habla de prontitud del juicio, eso habla de finiquitar. Cuando el rey se ponía de pie era porque iba a encomendar a su ejército a la batalla para la aniquilación de sus enemigos. Y lo que nosotros vemos en esta visión que comienza diciendo, y esto empieza otra vez a traer consuelo a la iglesia, empieza a traer esa esperanza a la iglesia, y siempre lo ha hecho el Señor trayéndole esta visión de que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito, ¿dónde dice? En su frente. No hay lugar para ningún sello de las bestias, porque nosotros ya estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, somos pertenencia, somos la posesión adquirida, comprada con el precio de su sangre, y por eso es que nosotros vemos que esta visión desploma todo tipo de terror, de miedo, de angustia, de sensación de estar abandonados, aniquilados. Aquí está lo que trae este mensaje, el capítulo 14. Este capítulo inmediatamente desde la perspectiva reformada, estamos viendo esta imagen que simboliza seguridad a los redimidos. Ya hemos explicado que el número 144.000 no se debe tomar en forma literal, sino como un símbolo del pueblo completo de Dios, en la totalidad, tanto de judíos como gentiles escogidos, como dice Pablo, para formar de ambos pueblos una sola nación, una sola creación, y quienes han sido sellados y protegidos por él, a diferencia de los que llevan la marca de la bestia. Satanás va a hacer furia contra aquellos que están bajo su dominio, pero al intentar hacer furia contra la iglesia del Señor Jesucristo, no van a poder, porque la imagen del Cordero, Cristo, puesto de pie, ya empieza a anunciar el final. Y lo que podemos ver en el clima que se manifiesta en el capítulo 14 es de una celebración de victoria. Fíjese en lo que dice el versículo 2. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas. Ya sabe que la visión de aguas representa a pueblos, a muchedumbres, a mucha gente. El sonido como de muchas aguas, como un gran trueno. Dice como voz que oí como de un arpista que tocaban arpas. ¿Y qué hacían? Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, ya enseñamos eso, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué únicamente este cántico nuevo? Porque es un cántico de redención. Y Cristo no murió por absolutamente nadie más que los escogidos, por los redimidos. Y por esa razón, mis hermanos, nosotros vemos de que esta expresión de celebración, de adoración, de proclamación le corresponde solamente a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Tanto lo que estamos todavía militando la batalla final acá en la tierra, como los ya que han ido a buscar su corona en la presencia del Señor. Por eso es que hay una conexión entre el cielo y la tierra en la adoración santa a nuestro Rey que vive por los siglos de los siglos. Por eso dice el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Está hablando del carácter fiel de la iglesia,
de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la intención de Satanás es llevarlo a la infidelidad, al adulterio espiritual, a desobedecer y a no mirar ya a Jesucristo como el amado, como el deseado, sino todo lo contrario. Entonces, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Fíjense cómo empezamos a introducirnos en el aspecto de la justificación lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario y en la imputación de esa justicia que el Padre ha hecho sobre todo pecador arrepentido que confiesa que Jesucristo es el Señor. Este punto es importante, mis hermanos, porque de acuerdo al énfasis que da la teología reformada, la doctrina de la perseverancia de los santos tiene claramente el destacar y claramente enfocarnos en esta escena de cómo vemos nosotros de la seguridad que transmite este pasaje a todos los cristianos de que no perderá ninguno el Señor. Como Él lo dijo en Juan capítulo 6, ninguno, a todos los que el Padre me da, vendrá a mí y yo le resucitaré el día postrero. Ninguno el que viene a mí será echado fuera. Y cuando Él oraba, decía, Padre, lo que tú me diste, ninguno se perdió. Dios en Cristo Jesús y en la palabra que nos revela nos trae esa seguridad, esa perseverancia de los escogidos, de los santos, y que se ve claramente en esta escena. Y a pesar del poder seductor y las amenazas de la bestia, el pueblo de Dios permanece firme, mis hermanos. Saben, déjenme decirle algo. Si nosotros somos verdaderamente la iglesia del tiempo final, no vamos a soportar con nuestras propias fuerzas, no vamos a resistir con nuestras propias estrategias de sobrellevar la situación, sino que claramente el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en el tiempo final será como nunca antes para capacitar, para darnos a nosotros ese poder sobrenatural, esa esencia misma de la autoridad del nombre de Jesucristo para soportar y estar firme y cuando haya acabado el día malo, perseverar nosotros íntegros para el Señor. Y esto es justamente lo que nosotros debemos entender, que si la salvación es del Señor, la perseverancia es del Señor. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Y por esa razón, esta imagen reafirma el dominio total que tiene Dios, o sea, su soberanía. La soberanía de Dios en la salvación y la soberanía de Dios dando la certeza a aquellos a quienes Él ha salvado y los ha llamado, y Él también los sostendrá hasta el final, hasta el día de su venida, hasta el día del juicio final. Por eso es que inmediatamente en el capítulo 14, desde el versículo 6 al versículo 12, encontramos la proclamación de tres ángeles. ¿Qué significa esto? La proclamación de tres ángeles. Esto, lo que vemos en estos versículos del 6 al 12, anuncia tanto el Evangelio eterno como el juicio inminente. Son dos caras de la misma moneda, el mismo acto que trae la gran y maravillosa buena noticia para los redimidos, pero la terrible anunciación del juicio inminente y de la condenación a aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros veamos que los que adoran a la bestia y se deleitan en el mundo y que se satisfacen con rechazar a Dios por amar más al mundo, déjeme decirle que este es un anuncio en el cual los va a hacer temblar. Desde la perspectiva reformada que estamos anunciando, esta proclamación es un recordatorio claro de que la doble cara que tiene esta moneda o esta enseñanza o esta instrucción que nosotros estamos viendo acá es claramente un mensaje de salvación para los que creen, pero también es un anuncio contundente, ya no de un juicio parcial como hemos visto, sino ahora de un juicio final para aquellos que rechazaron al Señor. Así que lo que nosotros tenemos que ver es cómo se reafirma la justicia divina, cómo se reafirma la justicia divina.
Este aspecto de lo que nosotros podemos ver en la doctrina central, en el pensamiento de la doctrina reformada, es justamente lo que ya se empieza a visualizar como el juicio de Babilonia, que lo vamos a ver en la próxima visión, que va a ser la número 5. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el versículo que dice, el versículo 8? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, y comienza a decir, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, del vino del furor de su fornicación. Hay un juicio que es mostrado para este sistema mundo, pero a la vez también para todos los que se deleitaron del vino de este sistema mundo. O sea, de la promiscuidad espiritual que Dios considera abominación. Por esa razón nosotros vemos que es inevitable, lo que refleja la justicia perfecta de Dios, que no dejará el pecado sin castigo. O sea, para los redimidos el pecado fue castigado en Cristo Jesús. Él pagó penalmente por nosotros. Pero los que se niegan a creer en la obra salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos mismos pagarán el costo del pecado en el infierno, porque el pecado no quedará sin castigo y Dios será siempre alabado y glorificado como un Dios justo, su perfecta justicia. Así que el capítulo 14 incluye una visión del juicio final. ¿Por qué? Porque empieza ya a mostrar cómo termina esta cuarta visión. Cuando veamos el capítulo 15 al 17, otra vez vamos a ver que vuelve todo a empezar de nuevo y concluye nuevamente con el juicio final. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que esta imagen, que a menudo se utiliza los profetas del Antiguo Testamento, subraya la certeza del juicio de Dios sobre el mal. Nunca Dios va a ser burlado. Nunca Dios va a quedar sin el juicio satisfecho. Él fue propicio o propiciado por la sangre de Jesucristo a favor de su pueblo escogido. Por eso es que nosotros tenemos paz para con Dios. Por eso es que se afirma contundentemente en Romanos capítulo 8 que no hay quien pueda acusar a los escogidos de Dios. Y también añade, no hay quien pueda condenar cuando Cristo es el que murió a favor de los escogidos, cuando Cristo es el que resucitó y que además está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Entonces claramente vemos que esta alusión del juicio final, esta tarea de revelar este juicio final, es un claro motivo de advertencia como también consuelo para la iglesia. Y en el mundo hay dos clases de personas: los que se arrepienten y reciben con fe la noticia de la obra sustitutiva de Cristo a favor de ellos, confesando que Él es el Señor y Salvador, y la copa de la ira que van a beber todos aquellos que están ya bajo ira, como dice Jesús en Juan capítulo 3, en la postdata de su discurso con Nicodemo, de que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo ya ha sido condenado. Nace una persona ya condenada, ya depravada por sus pecados, pero la gracia y la misericordia del Señor a través del Evangelio es traer salvación por medio del arrepentimiento y la fe en la obra de Jesucristo. Así que, mis hermanos, es una advertencia para aquellos que viven en rebelión con Dios, pero es un consuelo para la iglesia, para los creyentes que sufren bajo el poder de la bestia, pues claramente asegura que Dios hará justicia, librando a su pueblo, enjugando toda lágrima y abriéndonos las puertas de par en par del reino de nuestro Señor Jesucristo para disfrutar con Él para siempre, por la eternidad. Así que para concluir, ¿cuál es el mensaje para la iglesia de hoy en estos dos capítulos, 13 y 14? Esta es la misma idea de la iglesia reformada, en la cual subraya y nos hace recordar que la historia está bajo control perfecto y soberano de Dios, y que el conflicto que surge desde el Edén entre el bien y el mal es una realidad presente en este mundo caído permanentemente.
La conciencia acusa o defiende conforme a la ley de Dios. Y por eso es que cuando alguien está siendo acusado por la ley y no busca el arrepentimiento, está rechazando la única posibilidad de la salvación. Porque como dice Hechos 2, 4:12, perdón, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único. Así que por esa razón nosotros vemos que la iglesia está llamada a discernir los tiempos que vivimos, a resistir las fuerzas que buscan corromper a la iglesia, apartándola de su lealtad a Jesucristo. La iglesia debe soportar y entender que este conflicto no es otra cosa más que el tiempo de la prueba que nosotros tenemos mientras batallamos y militamos por la causa más noble, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que en un mundo que sigue ofreciendo bestias, que se conoce hoy en día como bestias como la ideología, hoy están las guerras de las ideas. Esos son los principados que dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, porque la palabra principado viene de la palabra principios, y los principios son ideas que marcan tendencia a través de hábitos. Hermanos queridos, las ideologías están invadiendo muchas supuestamente iglesias de Cristo y que han renunciado, han sacado la Biblia del medio y que han quitado la palabra cruz y arrepentimiento y pecado e infierno y la ira de Dios de su boca para no ofender a la gente. Mis hermanos, las ideologías no solamente las vemos en el mundo, sino tristemente hoy entronadas en falsas iglesias, las cuales también le han abierto las puertas de par en par a los sistemas corruptos y políticos que dominan las iglesias haciendo lo que quieran y haciendo mercaderías. Por eso es que nosotros empezamos a ver que estas bestias que el mundo sigue ofreciendo, como la ideología, estos sistemas políticos corruptos, estos falsos evangelios, hermanos, falsos evangelios que solamente hacen que millones de personas se vayan con una sonrisa de oreja a oreja al mismísimo infierno, porque un falso evangelio no salva, solamente crea falsos cristianos, falsos evangélicos. Este sistema corrupto del ecumenismo, abrazado por aquel que desde el Vaticano dice que toda religión lleva a Dios, es una falsedad, es una herejía, es una mentira. La iglesia debe mantener su testimonio fiel. La iglesia debe celebrar, tener la palabra del Señor y hacer de ella un faro de luz para caminar por este mundo de oscuridad. La iglesia no debe ceder a las presiones por miedo al hombre, por miedo al que dirán. La iglesia no debe conformarse a este mundo, no debe tomar la forma del mundo, o sea, que no sea una iglesia mundana, sino debe mantenerse firme en la verdad del Evangelio, recordando su destino final, que es gloria. Hemos sido predestinados para gloria. La gloria es nuestro final. Por lo tanto, no puede la iglesia, ningún cristiano, entretenerse con las luces falsas de este mundo. La gloria del Señor es lo que nosotros vamos a contemplar, porque Él dijo a su Padre: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén para que vean mi gloria. Si nosotros recordamos el destino final, es porque estamos recordando el Evangelio cada día. Y el Evangelio no es la puerta de entrada para que yo recién comience mi vida espiritual, sino que es un recordarme todos los días la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, esto no puede estar en manos de emociones cotidianas, terrenales, sino en las manos del Cordero que ya ha vencido, en la cual nosotros sabemos que por Él vivimos y por Él nos sustentamos. Así que cuando concluimos el mensaje de Apocalipsis 13 y 14, es un mensaje de esperanza, mis hermanos. Y a pesar del conflicto, a pesar de lo que sabemos y comprobamos que es lo que Satanás está haciendo por este mundo bestial, nosotros vemos la victoria que es segura para todos los que pertenecen al Señor Jesucristo
Por eso es que es importante resaltar el versículo 12 de Apocalipsis 14. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Qué es nuestra tarea? Guardar la palabra del Señor, en la cual nosotros perseveramos por la obediencia y glorificamos al Señor. Por eso, mis hermanos, concluye esta cuarta visión a través de esta palabra en la cual, como vuelven a ver, se vuelve a manifestar todo lo mismo, desde el principio hasta el final, desde el principio hasta el final. Espero que no se me haya cortado alguna parte la grabación o no me haya frisado, y espero que haya recibido la enseñanza y que le haya traído lo que la intención de esta cuarta visión de Apocalipsis tiene, que es traer confianza, consuelo, esperanza, seguridad, que a pesar de los momentos difíciles que nos toca vivir, en Cristo nosotros estamos seguros. Amén.